encogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Este es nuestro tema 9, Jesús hacedor de maravillas. Maravillas viene de un término griego que significa cosas extraordinarias, cosas increíbles. Y la palabra dice en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, que también se puede traducir como maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Dios, al ser un Dios admirable, un Dios maravilloso, por lo tanto, Él tiene el poder de hacer maravillas. Job 9:10 dice también de esta manera: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Son incontables todas las maravillas que el Señor hace. Ahora bien, hermano, ¿usted cree que el Señor Jesús sigue haciendo cosas maravillosas, extraordinarias, increíbles el día de hoy? Amén. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este versículo que leímos en el Evangelio de San Lucas dice que todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Pero ¿cuál fue la razón de este gran asombro, de esta alabanza y de este profundo respeto a Jesús que se apoderó de una multitud? Bien, la respuesta se encuentra en estudiar este gran milagro del Señor Jesús que Él hizo en Capernaum. Ahí el Señor enseñaba la palabra en una casa, y mientras enseñaba la palabra le trajeron a un hombre paralítico que no solo salió sano de su enfermedad, sino que recibió el más grande de todos los milagros, la salvación de su alma. Si usted me acompaña a un pasaje paralelo, ahora el Evangelio de Marcos, pero capítulo 2, versículo 1, vamos a leer lo que dice la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Es decir, se corrió la voz por esa región, en Capernaum, de que el Señor estaba en casa. Y aquí la palabra casa, oikos en el original, significa morada, por implicación familia, y también significa templo. Mis hermanos, qué gran bendición que Jesús, el hacedor de maravillas, esté en nuestra casa, que esté gobernando nuestra familia, y que los de nuestro alrededor, vecinos, personas que no conocen al Señor, estén escuchando alabanzas, estén escuchando la palabra, predicaciones, para que se enteren de que Jesús está donde, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pregunta, mi hermano, ¿Jesús está en su casa? ¿Jesús está gobernando su familia? Si el Señor está en su casa, entonces hay paz, hay gozo, hay orden, hay alabanzas a Dios. La principal causa de que una familia, de que una casa esté en ruinas, es porque Jesús y su palabra no son el fundamento. En lo natural, cualquier edificio que no tiene un buen cimiento puede caer en cualquier momento. ¿Está conmigo? Así que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. Sería muy triste que nuestros vecinos, ¿cuántos tienen vecinos muy cercanos a ustedes? Pero sería muy triste que en vez de escuchar alabanzas al Señor, escuchen maldiciones, música del mundo, gritos, peleas, etc.
En fin, Jesús llegó a casa. Algunos creen que era la casa de Pedro. Las escrituras dicen que de inmediato la casa se llenó a tal grado que ni siquiera había lugar cerca de la puerta. Todos querían escuchar a Jesús. Y aquí yo quiero exhortar a todos los que predican la palabra. La iglesia quiere escuchar las enseñanzas de Jesús, no quiere escucharnos a nosotros. Así que no tratemos de impresionarlos con nuestro gran léxico y elocuencia, porque nuestras palabras, mi hermano, nunca cambiarán las vidas, jamás, nunca. Pero las palabras del Señor Jesús tienen poder para salvar y transformar. Las palabras del hombre nunca. Versículo 2 dice, e inmediatamente, ¿cuántos se juntaron? Muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Este versículo, por sí solo, nos muestra la gran pasión y el hambre de muchos por escuchar las palabras de Jesús. ¿Cuántos saben que tenemos los miércoles y los domingos aquí en Casa de Oración donde se predican las palabras de Jesús? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está aquí en su templo, en su santuario, con nosotros por medio de su preciosa palabra. Él es el verbo, Él es la palabra. Pero a veces no vemos que hay pasión, muchos están fríos, son apáticos. Son como los cristianos de la iglesia de Éfeso. Han dejado su primer amor. Entre sus prioridades no está la oración y el estudio serio de la palabra, y menos congregarse. Debemos estar muy alertas porque una de las señales del fin de los tiempos que Jesús mencionó en Mateo 24, cuando dio ese discurso en el Monte de los Olivos, es la multiplicación de la maldad. Esto nos habla de un incremento abundante de pecado por todos lados. Y esto ya es una realidad. Esta generación que se jacta de ser la más inteligente por todos los avances tecnológicos es una de las generaciones más perversas. Todos los días están inventando nuevas formas de pecar. Ya es de dominio público lo que está pasando en Israel. Pero si ustedes ponen atención a la situación que está pasando, ese día en que asesinaron a muchos jóvenes en el festival de Peace y Love, ¿verdad? En Love. Amor y paz, o paz y amor. Un festival que hicieron cerca del desierto del Negev, muy cercano a la franja de Gaza. Estaban en un festival, varios jóvenes. Y si ustedes han visto algún video, se nota cómo están los jóvenes, no sé si drogados o alcoholizados, bailando por todos lados. Hay un video donde se ve una imagen de Buda. Días anteriores, ellos habían celebrado, los israelitas, la fiesta del Sukkot, la fiesta del Yom Kippur, en donde todos se arrepienten de sus pecados, ponen en orden su vida, la fiesta de los tabernáculos, y en ese día ellos tendrían que estar celebrando la fiesta del Sintak Torah. Es decir, hacen esa celebración en donde le dan gracias a Dios por la palabra, por la Torah, sacan los rollos, la gente se acerca, la besa y le da gracias a Dios. Pero en ese día había una multitud en el desierto danzando, así como lo que pasó en esa historia en el Éxodo. Cuando Moisés estaba en el monte, la gente se estaba corrompiendo. Debemos estar muy alertas porque esa es una de las señales antes del fin.
Era tiempo de celebrar la Pascua, a la palabra. Pero algunos estaban celebrando el amor y la paz desenfrenados. Y cuando menos pensaron, ya estaban cayendo los terroristas sobre ellos. Debido a esta multiplicación de la maldad, muchos cristianos se van a enfriar, se van a alejar del Señor, se van a conformar al pensamiento del mundo y por lo tanto no van a tener hambre de la palabra de Dios. Una multitud con hambre de la palabra, estamos viendo que rodeaba a Jesús, pero entre esa multitud, Lucas nos dice que estaban los fariseos y los escribas o los doctores de la ley. Déjeme darle un apunte aquí. Los doctores de la ley eran los encargados de estudiar e interpretar la ley al pueblo, y ellos seguían al joven rabino de Nazaret para evaluar sus doctrinas. Los fariseos eran críticos acérrimos de Jesús y de sus enseñanzas. A ambos grupos lo escuchaban detenidamente para ver en qué se equivocaba, para acusarlo y así poder deshacerse de él. Jesús estaba en casa enseñando la palabra y tenía una audiencia variada. El Señor en cada ocasión que enseñaba las Escrituras, vamos a decirlo de esta manera, se paraba entre dos mundos: el mundo de la palabra y el mundo de los oyentes. Pero Él siempre fue fiel en predicar las Escrituras, nunca cambió el mensaje a pesar de que había personas que no estaban de acuerdo con lo que Él enseñaba. Así que nuestro Señor es el supremo ejemplo para todos aquellos que enseñan la palabra. No debemos diluirla, no tenemos que cambiarla para agradar a los hombres. Debemos predicar la palabra. Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Pablo también le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. En los últimos tiempos no habrá hambre por escuchar la palabra del Señor, las palabras de Jesús. No van a querer oír: vive en santidad, vive en orden, porque la gente se va a ir, se va a sentir muy confrontada. Pastores, que ¿por qué sigue repitiendo lo mismo? Porque el Señor está demandando un pueblo santo. Somos un pueblo santo, escogido para Él, consagrado, dedicado, nación santa, real sacerdocio. Ellos tienen, por así decirlo, permiso de tomarse una cerveza. Tú no, yo no. Ellos pueden drogarse, nosotros no. Pero un cigarro, no, no y no. Nosotros no, hermanos. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido de nuestro Señor. No van a querer escuchar esto. Van a seguir sus propios deseos y buscarán más maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, otras cosas. El Señor Jesús nunca cambió su mensaje y Él estaba en esa casa enseñando la palabra de Dios, y Lucas dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar. El orden de Dios es extraordinario. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús, hacedor de maravillas, primeramente enseñando la palabra. A partir de los siguientes versículos veremos en acción el poder para salvar y sanar de nuestro Jesús, hacedor de maravillas. Sin embargo, así como es necesaria la fe para ser salvos, también es necesaria para recibir un milagro de nuestro Señor, como lo vamos a ver a continuación. Marcos 2:3, vaya conmigo. Mire qué interesante. El pueblo escogido por Dios, los judíos. Pero cada vez que ellos hacían lo malo
y adoraban otros dioses, el Señor los dejaba. Lea la historia de Jueces, se le recomiendo. No había rey y todos hacían lo que les daba su gana. El Señor levantaba jueces, líderes militares, caudillos, para liberar a su pueblo, porque clamaban. Y en su misericordia levantaba a Otoniel, levantaba a Gedeón, levantaba a Débora, a los jueces, y eran libres. Pero después de eso ellos morían y otra vez se prostituían y se iban en pos de otros dioses. Y llegaban sus enemigos y los destrozaban, los arrasaban. 18, 40 años a veces, mucho tiempo, 7 años, llegaban los madianitas con Gedeón y arrancaban, les quitaban todo. Por eso Gedeón estaba escondido en un lagar. Pues les tenían mucho miedo, se escondían en cuevas y llegaban y hacían un desastre. ¿Y qué estamos viendo el día de hoy? Ahora ellos piensan que con arrasar Gaza se va a terminar el problema. No se va a terminar, porque el problema somos nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Ellos se han alejado de Dios. Y esto es una llamada de atención no solamente para Israel, para todos los cristianos del mundo, para todos. Si nos alejamos de Dios, nos va a ir muy mal, hermanos, muy mal. Yo no conozco a ninguna persona que se aleje de Dios que le vaya bien. Al contrario, esa persona que se aleja de Dios vuelve a comenzar donde se quedó, no avanza nada. Pasan años y su vida sigue igual, en desorden, es un desastre, hundido en el pecado. No avanzan en nada. Es que, pastor, acá yo me reúno y leo la palabra y acá estoy solo. No avanzas nada, hermano. No avanzas nada, al contrario. Yo conozco muchas historias de algunos hermanos que después de años vienen y vuelven a comenzar. ¿Dónde estábamos, Jonás? Te dije que fueras a predicar el evangelio a Nínive. ¿Por qué te rebelas? Te va a tragar un pez y el pez te va a vomitar y vas a comenzar de nuevo. Te dije que fueras a predicar y comenzó de nuevo. No avanzamos, hermanos. Pero veamos que la fe es necesaria para recibir un milagro del Señor. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Este hombre paralítico no podía moverse. Posiblemente tenía hasta llagas de tanto tiempo estar sin moverse. Pero gracias a Dios, diga conmigo, tenía 4 verdaderos amigos, que superaron varios obstáculos con tal de llevarlo a los pies de Jesús. Notemos que lo llevaban cargado, lo que implica un esfuerzo físico, y no podían acercarse al Señor porque había muchas personas, pero se abrieron camino entre la multitud para después subir por una escalera exterior hasta llegar al techo de la casa, sígame, que era plano, cubierto por tejas de barro y además estaba formada por vigas que estaban separadas por 1 metro entre sí. ¿Fue sencillo? Fue muy complicado. Cargar a un hombre, no sé cuánto pesaba mejor dicho, pero requería un esfuerzo físico. Adicional al esfuerzo físico, ellos necesitaban coordinarse muy bien para llegar hasta donde estaba Jesús. Por la escalera exterior subieron y tuvieron que coordinarse llevando al paralítico. Solo imagínense un error y a lo mejor hasta le caen a Jesús encima, ¿no? O a los que estaban ahí. Se fueron coordinando. Para acercarlo al Señor rompieron el techo y fue así como lo descendieron hasta ponerlo a los pies del Señor. Mientras el Señor estaba enseñando, de repente escucharon cómo rompían el techo. Es como si ahorita trajeran a alguien y rompieran el techo. ¿Tú me vas a pagar o qué onda? ¿No? Imagínense también el dueño de la casa. ¿Qué están haciendo con mi casa? Mire, algunos seguramente los tacharon de locos, pero Jesús vio la fe de estos 4 hombres. Mis hermanos, aquí vemos en acción el amor y la fe de los que son verdaderos amigos.
Y es que los verdaderos amigos siempre desearán llevarnos ¿a quién? A Jesús, siempre a Jesús. A pesar de todos los obstáculos que tengan, los amigos verdaderos siempre harán todo lo posible para acercarnos a Jesús, porque la vida es muchísimo mejor con Jesús. Es muchísimo mejor. Los amigos le invitarán a la iglesia, le van a invitar a las reuniones de matrimonios. Ese considérelo un amigo, aquel que lo quiere jalar a la iglesia, a escuchar la palabra, a adorar. Vamos a orar, vamos a hacer a las cosas del Señor. Considere a esas personas sus amigos, como nuestro amigo que llegó el día de hoy. Un amigo le va a dar consejos bíblicos. Un amigo lo va a frenar también. Lo va a afilar su carácter, le va a decir las cosas como son en ocasiones y le va a doler, pero es por su bien. Le va a decir, no camines por ahí ya, lo que estás haciendo está mal, ofende al Señor. Un amigo verdadero lo va a invitar a conocer al Señor Jesús. Un amigo verdadero no le va a ofrecer droga, no le va a ofrecer otras cosas. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, la fe se ve. Aquí dice el versículo que sí se ve la fe, pero una fe en acción, por lo que ellos estaban haciendo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor no lo sanó primero. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque nuestro Señor sabe que la necesidad primordial de todo ser humano es la salvación de nuestra alma. No perdamos de vista que el hombre estaba paralítico y en el pensamiento judío de aquella época relacionaban las tragedias y las enfermedades con el pecado. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, sus discípulos le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, las maravillas, los milagros portentosos se manifiesten en él. Déjeme leerle también otros versículos donde ellos relacionaban cualquier tragedia o alguna enfermedad con el pecado. Le voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 13, 1 al versículo 4. Si usted me quiere seguir ahí, está bien. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Versículo 2. Está hablando el Señor Jesús, piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea. Preguntó Jesús, ¿por eso sufrieron? Versículo 3. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Versículo 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. A veces tienen relación las tragedias y las enfermedades con el pecado, pero no es la regla, no es siempre. La palabra nos enseña que Job fue probado de una forma tan dura, pero debido a su fidelidad y no porque había pecado. Dios dijo de Job, no hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto, es un varón recto, un varón íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. No siempre está relacionado, hermano. Sin embargo, enfermos o no enfermos, todos necesitan
el perdón de pecados. No sabemos si este hombre había pecado y por eso estaba en esa condición. Lo que sí sabemos es que el Señor primero trata con nuestro pecado. Trata primero con nuestro pecado, con el problema del pecado. Hijo, tus pecados son perdonados. En el Evangelio de Mateo se lee, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. El hombre paralítico, mi hermano, representa cómo el pecado nos debilita y nos paraliza. En las Escrituras hay una historia notable de un hombre que quedó lisiado de sus pies desde los 5 años. Su nombre, Mefiboset. Al enterarse que Saúl y Jonatán habían muerto en una batalla, la niñera cuando iba huyendo, tomó a Mefiboset en sus brazos y se le cayó. Y a partir de ahí, él quedó lisiado de sus pies. Tenía 5 años. Mefiboset, ¿quién era? Era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Saúl odiaba a David y quiso asesinarlo muchas veces. Y Jonatán todo lo contrario. Era un amigo fiel de David, amaba a David. Fueron grandes amigos e hicieron un pacto. Este pacto consistía en lo siguiente: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Ahora, debido a su parálisis, Mefiboset entró en una profunda depresión. Se menospreciaba tanto que cuando David lo encontró dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset, al ser un descendiente directo de Saúl, tenía el derecho de llegar al trono. Y de cierta manera, David lo podía ver como una amenaza, porque Isboset, otro hijo de Saúl, había librado una sangrienta batalla contra David por el trono de Israel. Así que por lo menos había una posibilidad remota, pero existía, de que Mefiboset hiciera lo mismo. La historia de Mefiboset ilustra perfectamente el perdón de Dios hacia el hombre que ha caído y que ahora se arrastra en lo más bajo por causa del pecado, inhabilitado para buscar a Dios de cierta manera. Segunda de Samuel 9:1, les voy a leer este versículo que dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? La palabra que se utilizó para misericordia aquí en el hebreo es Gesed. Gesed es una palabra hermosa y significa amor constante. Amor constante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos el amor constante de Dios. Lo dejan, levanta a su pueblo, los perdona, el pueblo vuelve a fallar, el Señor sigue mostrando su misericordia, lo levanta otra vez, lo ama, lo abraza, lo limpia, y el hombre sigue igual, vuelve a caer y la historia se repite una y otra vez. Y esa es la misericordia, es el amor constante de Dios. A quien haga yo misericordia por amor, ¿de quién? De Jonatán. Finalmente, Mefiboset es llevado delante del rey David, y cuando esperaba lo peor, David le dice, no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Todos nosotros, al igual que Mefiboset, esperábamos lo peor, pero el Señor nos miró a nuestras miserias y nos dijo, ¿quién te condena? Nadie te condena. Ven, eres invitado, siéntate conmigo, todos lisiados, en la mesa con el rey. Seguramente tapaba sus pies con un manto fino de príncipe. Siéntate, pero es que sí, no es porque tú lo merezcas, es por mi gracia, es por mi misericordia. Siéntate conmigo. La fidelidad al pacto que hicieron David y Jonatán ilustra
la fidelidad de Dios en guardar su pacto. Dios hace misericordia y nos perdona por amor a Jesús, quien selló con su sangre el último pacto entre Dios y el hombre. Cuando David miró a este joven, no lo vio como un hombre cojo, sino vio a quién, a su amigo Jonatán en él. En realidad, la bondad, la misericordia y la gracia que recibió Mefiboset fue por amor a otro, por amor a Jonatán. De la misma manera, cuando Dios nos perdonó, lo hizo por amor a Jesucristo. Cuando aceptamos al Señor como Salvador personal, somos aceptados por medio de Él delante del Padre. El apóstol dijo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, que somos aceptos en el amado. Es decir, Dios no ve en nosotros lo bueno que somos. Él ve en nosotros la sangre del Cordero que ha sido derramada, que quita nuestros pecados, como lo dice la palabra. Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo. Ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. No olvidemos que entre esa multitud estaban los religiosos y aquí aparecen en escena, menospreciando al Señor. Vaya conmigo a Marcos 2:6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, es decir, pensaban a profundidad lo que estaban escuchando. Pero dice que en sus corazones. ¿Pero qué era lo que pensaban? ¿En qué estaban reflexionando en sus corazones? Bueno, de acuerdo al siguiente versículo, que no era posible que Jesús perdonara pecados. Versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos hombres que se reunieron en aquella casa no deseaban escuchar las palabras de Jesús, solo fueron a criticar, solo fueron a juzgar al Señor, lo acusaron de blasfemo. Y esta palabra blasfemia en el original es fuerte porque viene de dos raíces griegas, blax, lento y significa lento y estúpido, y feme significa hablar, es decir, lo acusaron de hablar estupideces. Cae en ese hombre, y es verdad, en ocasiones, si ellos estuvieran en lo correcto no lo estaban, pero si estuvieran en lo correcto, bueno, el Señor Jesús en este caso es el principal que puede decir, dejen de decir estupideces desde el púlpito, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen cualquier cosa o cualquier tontería. Pero en este caso ellos no tenían razón. El significado bíblico de la palabra blasfemia se refiere a aquellas palabras o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios también. Ahora, pregunta, hermanos, ¿ellos tenían razón al pensar que Dios solo puede perdonar pecados? ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Por supuesto, ellos tenían razón. Su razonamiento era correcto, pero su error consistía en considerar a Jesús como un simple hombre. Si Jesús solo hubiera sido un hombre, sería el peor de los blasfemos. Versículo 8, siga conmigo aquí, Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, lo estaban pensando, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Dios que conoce todo sacó a la luz sus pensamientos. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Hacer andar un cojo o perdonarle sus pecados? Para el hombre, las dos cosas son imposibles, pero para Dios, todo es posible. En esos versículos tenemos dos perfecciones de Dios, su omnisciencia y también su omnipotencia. Es decir, Él todo lo sabe y todo lo puede.
Él tiene el poder para perdonar pecados y sanar, porque Jesús es Dios. Pero vea el orden primero, el Señor perdonó y después sanó. Con esto el Señor les estaba diciendo que Él era Dios y lo confirma de manera categórica en el siguiente versículo con el título que Él mismo se da, Hijo de Hombre. Vaya conmigo al versículo ahora 10, Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Jesús aquí mismo se llama Hijo de Hombre y eso lo hizo múltiples veces, así se llamó. Pero vaya conmigo a unos versículos, Mateo 26:63 y versículo 64. El Señor estaba siendo juzgado. Levantaron muchas mentiras en su contra. Todo lo que decían acerca de Él era mentira, todo. Y vean el versículo cómo comienza. Mas Jesús se defendía, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, el título Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ponga atención en la frase viniendo en las nubes del cielo. Todos los miembros del Sanedrín sabían que Jesús estaba declarando ser aquel que Daniel había visto, aquel a quien se le daría el gobierno, aquel que sería servido y adorado por todas las naciones y los pueblos, cuyo reino sería universal y eterno. Vaya conmigo ahora al libro de Daniel. Daniel 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el anciano de días. Se colocó delante del anciano de días. Habla de la eternidad de nuestro Dios, del Dios eterno, anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En la antigüedad del Medio Oriente se entendía que cualquier persona que viajaba sobre las nubes era una deidad. Notemos que dice uno como un hijo de hombre. Esta palabra, uno, o esta frase completa tiene mucho peso teológico porque significa uno que es diferente, uno que es destacado, uno que es extraordinario, uno que supera a todos, uno que es trascendente, uno que tiene autoridad divina. Observemos también que el versículo dice que estaba cerca del anciano de días, estaba cara a cara. Nadie ha visto a Dios y ha vivido. Sin embargo, aquí vemos a uno que está delante de él. Notemos también que recibe gloria y adoración. La nube representa la gloria y la presencia de Dios. La palabra dice que cuando el Señor se despidió de sus discípulos fue levantado por una nube. Pues bien, cuando se estén cumpliendo todas las profecías sobre el fin, aparecerá el Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder
y gran gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Jesús ascendió en gloria y vendrá en gloria. El mensaje era claro para los fariseos y escribas. Yo soy aquel que ustedes han leído en el libro de Daniel, uno como el Hijo de Hombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, y delante de sus ojos hizo un milagro maravilloso. Levántate y anda. Jesús les estaba demostrando de forma visible que tenía autoridad divina tanto en la esfera física como en la espiritual. Y en ese momento se estaba presentando ante ellos como Dios manifestado en carne. Manifestado en carne, justificado en espíritu, creído en el mundo y recibido arriba, donde ahora todos los ángeles le dan gloria por los siglos. Marcos 2:11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Notemos que las palabras de Jesús despertaron la fe del paralítico. El Señor le mandó a hacer lo que un paralítico no puede hacer, levantarse. Levántate, ánimo, ánimo hijo, levántate. ¿Has caído en pecado? Levántate, yo te perdono. ¿Has caído en pecado? Es que ayer te fallé, Señor. Otra vez caí en lo mismo. Otra vez vi cosas que no debía ver. Otra vez escuché cosas que no debía escuchar. Otra vez hice esto. Otra vez hice esto y esto. Tenemos un Dios que es bueno, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si usted ha caído, venga a Jesús. Si usted conoce a un hermano que ha caído, ¿qué tenemos que hacer? Traerlo a los pies de Jesús. En Él va a encontrar perdón y misericordia. Jesús nunca condenó a nadie. Jesús nunca está para destruir, para hacerle un mal al ser humano. Jamás lo haría, jamás. Y Él primeramente tiene que tratar con el pecado. ¿Cómo trató con la samaritana? Tienes 5 y el que tienes ahora no es tu marido, pero de una manera muy sabia y con mucho amor, con mucha sabiduría. Y la confrontó. Y esta mujer se entregó al Señor. Y voy a decirlo así, hubo un avivamiento ahí en ese lugar. He encontrado al profeta, y más que un profeta, me ha dicho todo lo que hay en mi vida. Sabe todo de mí, no sé cómo. No sé cómo se enteró que andaba con Pedro, con Julio y con Ramón pero me dijo todo. Pero me perdonó mi pecado de adulterio. Si usted ha caído, tenemos esperanza en el Señor. El paralítico confió en las palabras de Jesús, pero al mismo tiempo las obedeció. Hermano, no me cansaré de repetirle en todo este año que la vida cristiana sin fe y sin obediencia no sabe a nada. Estamos desabridos, no somos sal, no somos luz en este mundo. Si usted no camina en obediencia a los mandatos de Dios y no confía en las palabras del Señor Jesús que dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, y en el momento de la situación que está enfrentando, dices, ¿qué es, Señor? ¿Cómo puedo confiar en ti? No, yo creo que nadie me puede sanar. Está dudando del poder de Dios porque Él es todopoderoso. No dude jamás del poder de Dios, jamás. ¿Quiere ver al Señor haciendo haciendo milagros en su casa, en su familia? Yo sí. Crea, lo opuesto a eso es la incredulidad. ¿Quiere ver al Señor Jesús haciendo milagros en su casa? Obedezca su palabra. Lo opuesto a la obediencia es la rebeldía. No sea rebelde, no sea desobediente a la palabra del Señor. Camine en fe y en obediencia delante del Señor Jesús, el mismo que abrió el mar para que pasaran 600,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Es el mismo que sigue haciendo maravillas entre nosotros, prodigios, milagros. Levántate y anda. Levántese, hermano, y camine. Marcos 2:12.
Solo imagínense que el paralítico no hubiera creído ni obedecido las palabras del Señor Jesús. Así se hubiera quedado toda su vida, con las llagas en su cuerpo de siempre estar en esa posición acostado o recostado. Muy mal. Pero vean lo que hizo. Entonces él se levantó enseguida. Empezó a sentir el poder de Jesús en su cuerpo. Y de repente sus pies se afirmaron. La palabra dice que después del milagro él comenzó a glorificar a Dios. Y yo creo que después de que él recibió ese milagro portentoso, esa maravilla de parte de Dios, yo me lo puedo imaginar saltando o brincando. Tenía tanto tiempo sin brincar y ahora hasta puedo brincar porque se afirmaron mis pies. Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lucas dice que se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Vaya conmigo a Lucas 5:25 y versículo 26, que son pasajes paralelos. Tenemos también la historia en Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 9. Pero leamos estos dos versículos. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Glorificó a Dios, glorificó a Dios. Versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. El miércoles tuvimos una enseñanza muy clara de que el único que merece gloria, el único que merece toda alabanza es el Señor. Y no solamente alabanza, suprema alabanza. Y Él es digno de que le adoremos y le exaltemos. En gran manera, dijo el salmista. Yo les hacía la pregunta, ¿y lo estamos haciendo así? ¿Le estamos dando suprema alabanza? Él es el único. Juan recibió una visión maravillosa y cuando se presentó delante de un ángel se postró y adoró. Pero ni siquiera la creación angelical es digna de adoración, menos un hombre, como les decía. Dioses en semejanza de hombres han descendido. Y miraban a Pablo y a Bernabé, si no me equivoco, como Júpiter y como Mercurio. Vamos a adorarlos a ellos. Y ¿qué les pasa? Tuvieron que frenar, ¿qué les pasa? El pastor Chuy Olivares contaba recientemente cuando él fue a Argentina ministrando la alabanza y la adoración. O sea, la gente, los argentinos se les acercaban y les tocaban el saco. Páseme la unción, pásemelo. Hay una historia tremenda también en el libro de Jueces, donde Gedeón, después de haber conquistado a los reyes de Madián, empezaron con el botín y digo, no usen el botín, denme todo lo que son varios objetos de valor, ¿no? Y dice que hizo un efod. Y dice que el pueblo se empezó a prostituir detrás del efod. Somos idólatras, hermanos, somos idólatras todos. ¿Y por qué creen que el Señor, de una manera muy sabia, no vemos en la escritura que dice, y Jesús escribió esta parte de la Biblia? Jesús mismo, tenemos toda la evidencia histórica de que estas palabras las escribió el Señor Jesús. ¿Por qué cree que no existe nada de eso? Porque ya tendríamos ese pedazo, mire, así en un pedestal, adorándolo. Son palabras del Señor, esas pónmelas ahí. Es lo mismo que poner una virgen, hermanos. ¿Sí me entienden, no? Glorificaban a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, no a los ángeles, menos a un hombre, como lo que les mandé en el grupo. Si usted quiere conseguir una taza, también hay tazas, por si también quiere una taza.
No sé si vieron lo que les mandé, ¿verdad? La fe en Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico. Llegó a la casa donde estaba Jesús como un paralítico y salió por su propio pie glorificando a Dios. Llegó como pecador y salió perdonado. El salmista dice así: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Apocalipsis 15:3 dice así la palabra: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? En una casa, todos los presentes fueron testigos de las cosas maravillosas que Jesús hizo. Nunca hemos visto tal cosa. Hoy hemos visto maravillas. Esto nos recuerda otra promesa que encontramos en la palabra, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús se presentó en una casa y allí enseñó la palabra. Las escrituras recorrían las venas del Señor. Él citaba siempre las escrituras. Y allí enseñó la palabra. Ahí también perdonó y sanó a un paralítico. Confrontó también de cierta manera a los líderes religiosos. Y el pasaje termina con alabanzas hacia Jesús, hacedor de maravillas, alabando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Lo invito a que medite y reflexione en esta palabra. Él sigue haciendo maravillas, prodigios, milagros. Solo crea, hermano, confía en el Señor, sea obediente a su palabra. Los tiempos son difíciles y esto no va a cambiar, esto no va a mejorar, esto va a empeorar,